Bienvenidos a este segundo podcast del Laboratorio de Físico-Química Farmacéutica. En esta ocasión encontramos una práctica fundamental que sería la determinación de calor específico. En este laboratorio trabajamos con un calorímetro de un sólido metálico, en este caso aluminio, para comprender cómo se transfiere el calor y cómo cada material responde a dicha energía. Antes de explicar nuestra práctica de laboratorio, es importante y fundamental comprender algunos conceptos relacionados con la calorimetría. Primero, el calor se define como la energía que se transfiere entre dos cuerpos debido a una diferencia de temperatura. Cuando dos sustancias con temperaturas distintas entran en contacto, el calor siempre fluye del cuerpo con mayor temperatura hacia el de menor temperatura hasta que ambos logran un equilibrio térmico, es decir, el momento en que sus temperaturas se igualan. Aunque hablemos de temperatura, se habla de la transferencia de energía en forma de calor, del más caliente al que tiene menos calor, es decir, al más frío. Otro concepto clave es el calor específico, que corresponde a la cantidad de calor que se debe suministrar a un gramo de una sustancia para aumentar su temperatura en 1 grado Celsius. Cada material tiene un valor diferente de calor específico, lo que explica por qué algunas sustancias se calientan o se enfrían más rápido que otras. Para medir esos intercambios de energía, se utiliza el instrumento llamado calorímetro. Un calorímetro es un instrumento diseñado para aislar térmicamente un sistema y medir la cantidad de calor que se libera o se absorbe durante un proceso físico-químico. Gracias a este aislamiento, se puede asumir que el calor intercambiado ocurre únicamente entre las sustancias dentro del recipiente. Sin embargo, el propio calorímetro absorbe una pequeña parte del calor durante el experimento. Por esta razón, se realiza un procedimiento llamado calibración del calorímetro que consiste en determinar su capacidad calorífica, es decir, cuánta energía necesita el calorímetro para aumentar su temperatura 1 grado Celsius. Esta constante se expresa normalmente en joules sobre grado Celsius y es necesaria para realizar los cálculos precisos de transferencia de calor. Los objetivos claves del laboratorio. Pues el objetivo principal de la práctica fue determinar experimentalmente el calor específico de un metal, en este caso aluminio, aplicando los principios de calorimetría y el equilibrio térmico. Además, como paso previo, se buscó calcular la capacidad calorífica del calorímetro, ya que ese instrumento también absorbe parte del calor durante su experimento y su efecto debe tenerse en cuenta para obtener resultados más precisos. El desarrollo de la práctica. Para llevar a cabo el experimento, primero realizamos la calibración del calorímetro. En esta etapa mezclamos agua fría con agua caliente dentro del calorímetro y registramos las temperaturas iniciales de ambas fases y, por supuesto, la temperatura final del equilibrio. Es decir, si asumimos que el sistema se encuentra aislado, pues técnicamente en algún momento ese equilibrio térmico de la sustancia con mayor temperatura, es decir, con mayor energía en forma de calor, va a ser transferida a aquella sustancia que tiene menor calor, es decir, una menor temperatura. Como el sistema está aislado, en algún momento tiene que ambas sustancias, considerando las diferentes sustancias solamente porque en inicio estas entraron con calores distintos, o sea, energía en forma de calor distintas, pues van a encontrar un equilibrio térmico y asumiendo que está aislado el sistema, entonces encontramos que ese equilibrio es cuando la temperatura del sistema o dentro del sistema ya se encuentra constante, es decir, no hay una variación de la temperatura en X tiempo. En este caso,
en alrededor de 40 a 50 segundos. Con estos datos, pues se aplica el balance de calor considerando que el calor seguido por el agua caliente es igual al calor absorbido por el agua fría y el calorímetro. A partir de estos cálculos, pues obtuvimos una capacidad calorífica del calorímetro de aproximadamente 77,98 joules sobre grados Celsius. En la segunda parte de la práctica determinamos el calor específico del sólido metálico, en este caso aluminio. Para esto pues calentamos el agua hasta aproximadamente 60-70 grados Celsius y posteriormente introdujimos el metal a temperatura ambiente dentro del calorímetro con el agua caliente, asumiendo anteriormente que el metal se encontraba sumergido en X volumen y se encontraba en equilibrio térmico con dicha sustancia. Al entrar en contacto con esta nueva sustancia con un calor distinto, a una temperatura claramente distinta, pues entonces se logrará nuevamente un equilibrio térmico, pero esta vez distinta, producto de que el metal, es decir, aluminio, se encuentra dentro del calorímetro y solo este se verá reflejado cuando la temperatura se mantenga constante durante aproximadamente 45-50 segundos. Con los datos de masa y temperatura obtenidos durante el experimento, aplicamos las ecuaciones de calorimetría para calcular el calor específico del metal. Como resultado experimental, obtuvimos un calor específico de 12,47 joules sobre gramos por grado Celsius para el aluminio. Sin más preámbulo, los dejo con mi compañera con la siguiente explicación. Bueno, entonces, con respecto a la discusión de resultados, en esta práctica de laboratorio se buscó determinar experimentalmente cuál era la capacidad calorífica del calorímetro número 11, que fue el que les correspondió a nuestro grupo, y cuál era la capacidad calorífica del sólido, empleando como tal el principio de conservación de energía de un sistema diabático. El procedimiento básicamente se fundamentaba en que dentro del calorímetro el calor cedido por el material a una mayor temperatura debe ser igual en magnitud o en medida que el calor absorbido por los cuerpos que se encuentran como tal a menor temperatura o están más frío, eh, de acuerdo a lo que se establece como tal en la ecuación general del equilibrio térmico, la cual se encuentra regido básicamente en el principio de la primera ley de la termodinámica, en el caso de sistemas adiabáticos, en donde como tal no existe un intercambio de calor con el entorno, es decir, que el calor cedido es igual a menos el calor absorbido. Para la determinación como tal de la capacidad de la capacidad calorífica del calorímetro, en la primera parte del laboratorio como tal, lo que se hizo fue que se realizó la mezcla de dos masas conocidas de agua caliente y agua fría con el fin de cuantificar cuál fue la energía requerida para elevar su temperatura. Para ello, como tal, se registraron las masas de cada porción de agua, de acuerdo pues a lo que mostró nuestro compañero en los resultados. Tuvimos en cuenta entonces las temperaturas iniciales y finales y algunas constantes, estas temperaturas cuando estaban en equilibrio en la mezcla. Estos datos como tal se reemplazaron en las fórmulas como se mostró en los resultados y se obtuvo un resultado como tal de la capacidad del calorímetro, que en nuestro caso fue el calorímetro número 11, la cual correspondió a un valor de 77,96 joule gramo por grado Celsius. Con estos resultados no pudimos observar que son resultados coherentes contra otros calorímetros de laboratorio, los cuales corresponden como tal a calorímetros de paredes plásticas con bajas capacidad térmica, con capacidad calorífica baja o moderada. Eh, Nos habla un poco, pues, este resultado como tal, de que el calorímetro absorbe como tal una fracción significativa del calor liberado por la mezcla de los dos volúmenes de agua que se encontraban a diferentes temperaturas, lo cual pues corresponde al comportamiento esperado en este tipo de sistemas. Eh,
Se evidencia claramente que siempre existen pérdidas internas asociadas como tal a diferentes errores de mediciones en las masas de los materiales, en las temperaturas. Bueno, entonces por otro lado, con respecto a la determinación calorífica del sólido, en este caso como tal el aluminio, en este caso lo que hicimos fue como tal repetir el proceso con la diferencia de que se utilizó un sólido metálico que nos indicaron que correspondía a un sólido de aluminio, el cual inicialmente se encontraba frío y fue sumergido pues a agua caliente en el calorímetro. Esto se realizó después de hacer todo como tal la determinación de la temperatura inicial, eh, la temperatura para minimizar los efectos del ambiente y también la determinación de la masa. Y se registraron pues como tal las diferentes temperaturas mostradas como tal en los resultados y luego de alcanzado como tal el equilibrio térmico al introducir el sólido. Este tipo de material es usado comúnmente en este tipo de prácticas, dada que presenta una baja densidad, una alta conductividad térmica y presenta una muy buena resistencia mecánica. Estas características le generan al sólido que este tipo de sólidos se pueda realizar este tipo de prácticas, dado que se pueden realizar buenas transferencias de calor con el agua en el calorímetro. En este caso, como tal, el resultado obtenido para ese calor específico experimental del aluminio fue 12,47 joules gramo por grado centígrado, grado Celsius, el cual, pues, como vemos en la diapositiva, es un valor que presenta una diferencia muy alta frente a la capacidad calorífica teórica, la cual es 0,9 joule gramo grado Celsius, pues mostrando una alta diferencia. Esta diferencia que se presenta en este caso pudo haber sido debido a diferentes errores sistemáticos durante el proceso de la práctica de laboratorio, que al final, pues como tal, se traducen en tener, digamos que, cierto influencia sobre estos resultados. Algunos de los posibles errores experimentales ocurridos durante la práctica pueden ser pérdidas de calor durante la transferencia del sólido debido a su alta conductividad térmica, generando así que se pueda perder o ganar el calor de manera muy rápida, por lo cual esa medición no puede ser exacta, incluso con cambios de temperatura muy bajos, eh, pudiendo haber como tal existido pérdidas de calor que para nosotros fueron casi que no se pudieron determinar y que sí nos puede estar generando diferencias en los resultados obtenidos durante la práctica de laboratorio debido a su alta conductividad térmica. Eh, Otro punto que pudo haber influenciado en los resultados como tal fue la determinación inexacta de la temperatura del sólido, pues esto como lo mencioné anteriormente, debido a que las variaciones suelen ser muy rápidas, eh, dado que o tal vez nosotros no permitimos, no le permitimos al calorímetro o al sistema cierta estabilidad en las temperaturas, eh, tanto en la inicial del sólido, digamos que antes de introducir al calorímetro, como después de haber introducido el sólido al calorímetro. También pudo, digamos que, contribuir al error experimental que si hubiese ocurrido una distribución muy rápida de la temperatura, pero que fue, digamos que, de manera desigual, generando así que se presenten diferentes variaciones en la temperatura del sólido. Esto suele pasar en materiales que presentan alta dureza y alta conductividad, dado que la transferencia térmica ocurre muy rápido, como es el caso del aluminio usado en la práctica, generando así como tal, generando pues una distribución que no sea homogénea. Por último, tenemos como tal la influencia de la dureza. Bueno, dado que este tipo de material que presenta una alta dureza no permite deformarse o adaptarse como tal
al recipiente. Y otro punto que nos puede estar influyendo en los resultados es pues que claramente este tipo de material no correspondía a un material puro, sino a algún tipo de aleación con otro metal. Sin embargo, al realizar la consulta bibliográfica se puede determinar que no corresponde pues a ningún tipo de aleación con otro tipo de metales con la que nosotros lo podamos comparar, por lo cual pues no se puede determinar qué tipo de aleación posiblemente sea la que tuvimos en la práctica. Finalmente tenemos las conclusiones donde pues podemos evidenciar en que se aplicaron como tal los fundamentos de la calorimetría y se pudo como tal comprender la relación entre la energía térmica, la masa y el cambio de temperatura. Por otro lado, pudimos determinar eh, la capacidad calorífica del calorímetro, la cual fue coherente con otros datos experimentales y respalda como tal la validez de este tipo de experimentos. Y finalmente, pues tenemos que la determinación del calor específico del sólido evidenció discrepancias frente a valores teóricos, lo que nos indica que debemos optimizar este tipo de variables que hacen parte del laboratorio en futuros ensayos, especialmente con base en lo que es transferencia térmica y registros de temperatura iniciales y finales. Y finalmente tenemos por acá lo que son la bibliografía. Muchas gracias.